La noche había caído. Sin darme cuenta, la junta con mi jefe se había alargado más de la cuenta. Debo contarles que en ese tiempo trabajaba en un pequeño almacén y la razón de la charla con mi patrón es que una noche antes se habían metido a robar a la bodega, justo en mi turno, todo sin que nos diéramos cuenta. Los ladrones fueron muy astutos y por si fuera poco, mi jefe, al darse cuenta de cómo ocurrieron las cosas, empezó a sospechar de que yo tenía algo que ver y que seguramente yo era cómplice de aquellos ladrones, pues de otro modo no habrían podido perpetuar un robo tan perfecto. Esta situación realmente no me favorecía y yo no tenía nada que ver con ese robo, pero mi jefe quería cobrarme a mí toda la mercancía perdida. Era una realidad que para mí eso era imposible. Yo no tenía esas cantidades. En el trabajo, pues realmente ganaba muy poquito. Y finalmente, salí de aquella junta con una amenaza de una demanda. En caso de no pagar, iría a la cárcel. Salí del almacén muy triste. El aire frío me golpeó en el rostro. Miré el reloj. Eran más de las 11 de la noche. A esa hora, ya era poco probable tener esperanzas de que el microbús de la ruta me llevara a casa. Tenía solamente una posibilidad, así que me esforcé y con pasos apresurados llegué hasta el paradero de aquel lugar, iluminado solo por un débil poste que apenas si podía dar un tanto de luz. El silbido del viento y el murmullo lejano de los autos acompañaban mi espera. Minuto a minuto, la calle se quedaba más sola, más fría. En aquel tiempo no había celulares aún, así que de mi bolso tomé una vieja revista de modas y me puse a hojearla tanto como la escasa luz me lo permitía. Los minutos pasaban y justo cuando pensaba en rendirme, vi aparecer a la distancia un autobús. Era la ruta que siempre tomaba, pero había algo distinto. Aquel camión se veía un tanto deteriorado. Era un modelo antiguo probablemente. Las luces delanteras alumbraban y hacían crecer la sensación de misterio en aquella solitaria y oscura calle. No sabía si tomar aquella ruta, pero cuando vi que en efecto era la ruta 7 que me llevaba a casa, confiada, decidí hacer la parada para que el camión se detuviera. Una vez que se puso en parada total, abordé aquel camión. Al ir subiendo los escalones, le dejé el pago al chofer y me di cuenta que el aspecto por dentro de aquel autobús estaba ya algo avejentado, y al comenzar a arrancar, parecía que el vehículo se iba a destartalar. Noté que el autobús no iba vacío. Esto me llamó aún más la atención. Había cerca de 10 personas. Algunas iban vestidas con prendas de manta, sombreros tejidos, y a sus costados algunos de estos llevaban algún costal de maíz o quizá de algún grano del cual alimentar a sus familias. Fui avanzando para buscar un asiento, y como el autobús no era muy grande, me tocó sentarme al lado de un hombre muy extraño. Se veía bastante avejentado. Aquel era un hombre muy alto, un tanto avejentado, algo así como todo lo que componía aquel autobús. «Buenas noches, ¿puedo sentarme aquí?», le pregunté al hombre, quien solamente me miró y con esos ojos cansados y sus facciones arrugadas asintió. Me sentí un poco incómoda por su mirar, pero aún así, por lo cansada que estaba, tomé el asiento. Comencé a observar a la gente que iba a bordo. Me parecía que el tipo de personas no coincidía con la hora. Ya eran casi medianoche y en el autobús iba una señora con sus 2 hijos pequeños, quienes jugueteaban con mucha energía, con esa frescura que una persona normal no tiene a esas horas. Aún así, decidí relajarme. Saqué nuevamente mi revista, y aunque era imposible ver con claridad, estuve hojeándola un momento, pero
La voz de aquel misterioso pasajero que iba a mi lado llamó mi atención cuando se dirigió a mí. «Qué noche tan extraña, ¿no lo crees, señorita?», comentó el hombre con una voz pesada, observando por la ventana, como reflexionando. Luego volteó a verme y continuó. «No muchas personas toman este autobús. Creo que no está en su destino abordarlo aún. Debe ser porque este autobús es muy pequeño y solo caben pocas personas. Pero al final, ¿qué más da? No importa dónde esté cada quien, su destino será el mismo, aunque cada quien llegará a ese destino de forma distinta y finalmente todos llegaremos al mismo lugar». Guardé silencio. Miré al hombre, quien notó mi incomodidad, mi confusión. Sin embargo, parecía no tener ganas de guardar silencio. «A propósito, mi nombre es Ezequiel. Dígame cuál es su nombre. Su rostro no me parece conocido. ¿Es usted de aquí de San Javier?» Liliana, ese es mi nombre. Y sí, soy de aquí de San Javier. Vivo subiendo la loma. «Veo que este lugar es pequeño, pero no por eso todos nos conocemos. Por lo que veo, usted no debería ir en esta ruta. Me pregunto, ¿qué la ha hecho subir a este pequeño autobús?» Pues mi trabajo, señor. Trabajo cerca de la ciudad, y para volver a casa siempre tomo esta ruta. Yo vivo subiendo el cerro, a la mitad de la loma, pero esta noche me ha parecido extraño el llevarme la sorpresa de abordar este autobús y sentir que hay algo distinto, algo que no puedo comprender todavía. «Veo que lo ha notado. Es imposible no hacerlo. Usted no debió subir a este autobús. Todavía no es su momento». ¿Mi momento? ¿A qué se refiere con eso? ¿Usted cree en el destino, Liliana? ¿En el destino? No sé bien a qué se refiere. Sea más claro, por favor. ¿Usted cree que su vida está determinada y sobre todo construida en base a sus actos del día a día? ¿O bien cree que hay algo más, una fuerza mayor que tiene todo predestinado en su existir? La verdad, nunca había pensado esas cosas, señor. Creo que día a día uno va creando su propio existir con sus actos. Creo que eso es lo que pienso sobre su pregunta. Realmente no hay respuestas erróneas sobre este tema, pero mire, voy a darle un ejemplo. Observe a ese hombre de allá, mírelo detenidamente. Se ve angustiado de vivir la vida, como si anhelara la muerte. En su costado lleva un costal de maíz. Es lo que le han pagado por trabajar todo un mes de sol a sol. Aquello no suena muy justo. Este pobre hombre ha perdido muchas horas sin ver a su mujer y a sus hijos, y eso lo está quemando por dentro. Ese pobre hombre se ha dado cuenta de que la frustración de llevar una vida vacía y monótona le da muy pocas recompensas. No es un hombre malo, es noble. Sin embargo, un pensamiento de oscuridad embarga su ser. Él desea morir. Ya no puede más. Está cansado. Sabe que con lo que gana no puede darle una mejor vida a su familia. Y encima de todo, su mujer en casa le recrimina constantemente lo miserable que es, la pobreza en la que tiene viviendo a sus hijos y a ella también. Y es que pese a que el hombre trabaja tanto, los niños siempre tienen hambre y ya se le han muerto 2 pequeños por enfermedad. No hay dinero para médicos. Su situación es lamentable y día a día, como muchos hombres de familia, tiene que salir a encarar la vida a cambio de obtener la miseria misma. Eso no parece un trato justo y ese hombre lo sabe. Por ello es que quiere morir. Perdón, señor, pero ¿eso qué tiene que ver con el destino? Además, ¿usted cómo sabe todo eso si tan solo ha mirado al hombre? Es muy difícil que usted entienda esto, Liliana. Quizá más tarde lo comprenda.
Veo que no ha reflexionado últimamente sobre su vida, pero por lo que me doy cuenta, usted es una mujer muy triste. Ha sufrido muchas injusticias y su pensar y su sentir no es muy diferente a la del hombre que le acabo de contar. Su mirada me lo dice todo. Me quedé callada ante las palabras de aquel hombre, quien siguió platicando. Por eso voy a pedirle ahora a Liliana que mire a esa otra mujer, la que va con los 2 niños que pelean a modo de juego. Esa mujer se llama Jovita. Ella tiene que soportar que su marido tiene a otra mujer y otros hijos. Muchas noches no llega a casa, no lleva dinero. Constantemente su hombre la humilla y la golpea tanto a ella como a sus 2 pequeños. La pobre mujer sabe que está condenada a vivir una vida de humillación y que sus propios errores los heredará a sus hijos, quienes repetirán las mismas travesías que su padre. Serán malos hombres seguramente y destruirán a la mujer que esté a su lado. La mujer lleva tiempo deseando también la muerte. Está cansada. Su vida la ha abatido y ya no puede ocultarlo. Constantemente le grita a sus hijos y les hace saber que no fueron deseados. Su nacimiento, debo decirle, se debió a causa de que su marido llegó ebrio y forzó en varias veces a la pobre mujer para tener relaciones. Lo peor de todo esto es que su matrimonio fue pactado por sus padres y también por los de su marido. Su vida fue entregada a la de un hombre a cambio de ganado y algo de dinero. Esta pobre mujer nunca tuvo elección sobre su vida. Hubo siempre quien le marcara el paso y la empujara al andar. Por ello es que no le importa su vida, mucho menos la de sus hijos. Ella un día desea tener el suficiente valor para arrebatarse de esta vida, sin importar que sus hijos se vayan con ella. Bueno, señor, pero parece un tanto irreal esto que me platica. Usted no conoce realmente a esas personas, no tan a fondo. Eso sería imposible. Creo que no es bueno que las juzgue, porque puede estar equivocado. Para nada, Liliana. Le juro que conozco a todos aquí muy bien. He viajado con todos por muchas noches. No se imagina cuántas. E incluso ahora que he visto dentro de sus ojos, Liliana, créame que la conozco más de lo que se imagina. Pero déjeme contarle una situación más. ¿Ve usted aquel chofer? Aquel pobre hombre que lleva sus manos sobre el volante, su cansado andar. Su nombre es Jerónimo. Él lleva muchos años trabajando en esta ruta. Sé que desde acá no se alcanza a ver, pero su alma está vacía. Yo lo he visto muy bien, y hay una razón muy grande para ello. Dicha razón es que Jerónimo ha perdido un hijo pequeño. Verá, una mañana Jerónimo salió a conducir por la ruta, y ya más tarde, entrado el mediodía, su esposa se encontraba lavando. La mujer dejó unos botes grandes llenos de agua en la parte de atrás de la casa. En eso, la señora tuvo que atender la puerta porque alguien llamó. La mujer fue caminando lentamente, confiada de que no pasaría nada. Aquella persona que tocaba a la puerta se trataba de una vecina, quien solo iba a darle chismes, y la entretuvo. Mientras tanto, su hijo pequeño, que apenas tenía 3 años, buscó la manera de arrimar algo para poderse asomar a uno de los grandes botes con agua. Accidentalmente, después de estar manoteando sobre la superficie de aquella agua, accidentalmente el niño cayó de cabeza dentro de aquel bote, llevándolo así a ahogarse. La madre no se dio cuenta de lo ocurrido, sino hasta que su visita se marchó, y al regresar a la parte trasera de la casa, ante sus ojos se encontraba el pequeño cuerpo de su hijo, sumergido cabeza abajo dentro de aquel bote grande de agua. El pequeño no pudo salir, seguramente pataleó y manoteó, pero aquellos esfuerzos fueron imposibles, porque no encontró la manera de vencer la adversidad. El sufrimiento devastó a la pobre madre y a Jerónimo también.
Se dice que la esposa de Jerónimo se ha vuelto loca, ya no fue la misma, y por ello es que este pobre hombre que hoy nos lleva a casa tiene deseos de dejar de existir. Estoy seguro que él ni siquiera es capaz de ver el camino por el que vamos. Su mente simplemente está perdida en la tristeza. Y es que cada noche estos pensamientos le acechan. El dolor de haber perdido recientemente a un hijo lo ha superado y lo ha aplastado al grado que no ha encontrado la manera de morir. No ha tenido el suficiente valor para hacerlo y por ello se ha refugiado en el alcohol. Incluso ahora debe de ir conduciendo un tanto ebrio. Comprendo, señor Ezequiel. Cada uno aquí llevamos una lucha. Todos estamos huyendo de algo que nos está destruyendo, que no nos deja ser felices. Y debo confesarle que muchas veces no entiendo si la vida es para disfrutarla o para sufrirla. Así es, Liliana. También he pensado que la vida es el mismo infierno, a donde vinimos a pagar lo que hemos hecho en algún lugar o en alguna vida antes de nacer aquí. Esos misterios siempre estarán fuera de nuestra comprensión, ni siquiera yo los puedo entender, pero ahora se dará cuenta que no es casualidad, que todos los aquí presentes desean la muerte. Nada es una casualidad, Liliana, nada lo es, porque si usted se da cuenta, incluso con sus problemas del día a día, hoy, antes de abordar este autobús, usted ya no deseaba vivir. Sentía que su vida estaba acabada, porque no le habían dado un buen ascenso, o bien porque ha vivido una injusticia muy grande en su trabajo. No ha podido tampoco dejar de vivir en un lugar casi marginado. También sé que recientemente su novio la engañó con alguien más. O bien, usted se siente muy mal todos los días por no ser lo suficientemente bonita como las modelos o las chicas de la televisión. Pero ¿por qué cree que sus problemas son peores que los de todos los que aquí viajan, si los suyos están más relacionados con la vanidad que con otra cosa? A ver, don Ezequiel, espere. ¿Cómo usted sabe todas esas cosas de mí? Explíqueme, ¿quién es usted o quién le ha contado todo esto? Porque le juro que yo nunca le he dicho nada a nadie sobre esto. No me juzgue, Liliana. Yo no estoy aquí para ofenderla, sino todo lo contrario. Quiero ayudarla. Me gustaría que valore su vida y se dé cuenta que sus problemas en realidad no son graves y que siempre, por más cruel que parezca su realidad, siempre habrá una salida. De estar escuchando al señor Ezequiel, de pronto sentí la mirada fría de aquella mujer, Jovita, quien llevaba a sus 2 hijos consigo. El dolor y el vacío eran evidentes. Por ello es que mejor regresé la mirada a Ezequiel y le pregunté: «Pero entonces, ¿qué está pasando? Dígame, ¿por qué me ha contado todas estas cosas? ¿Qué está pasando en este autobús? Hay algo que no anda bien y me está empezando a preocupar». Hay muchas respuestas, señorita Liliana, pero sabe, no nos queda mucho tiempo. Por ello es que solamente le pediré una cosa. Tenga, tome esto en sus manos. Don Ezequiel metió la mano en el bolso de su gabardina y sacó un amuleto. Aquel era una especie de cadena de oro aparentemente, y el colgante tenía la forma de una extraña estrella rodeada por un círculo que llevaba unas inscripciones muy particulares. «¿Pero qué es esto, señor Ezequiel? ¿Por qué me lo está dando?» «Más vale que mejor no haga preguntas, Liliana. Como le he dicho, ya no queda tiempo». Después de escuchar las palabras del señor Ezequiel, me di cuenta de que el chofer había comenzado a conducir a alta velocidad. Estábamos subiendo por el cerro y había muchos hoyos en el camino. El camión se sacudía de un lado a otro y toda la gente estaba asustada. Comenzaron a gritar porque aquel chofer, en lugar de manejar con cuidado, seguía aumentando la velocidad. Traté de gritarle al conductor, pedirle que bajara y condujera con más cuidado, pero
Aquel no me escuchaba. Volteé a ver a Ezequiel para pedirle que hiciera algo. Sin embargo, Ezequiel ya no estaba. Había desaparecido por completo. Se lo había tragado la noche, dejándome sola con toda aquella situación que cada vez se ponía peor. De pronto los faros del autobús se apagaron y quedamos completamente en la oscuridad, mientras que aquel chofer seguía avanzando y avanzando hasta que finalmente llegamos a una curva, la cual aquel conductor no quiso tomar. Esto llevó a que el camión cayera directo hacia un barranco. Solamente traté de agarrarme de uno de los tubos, pero fue imposible. El camión daba vueltas y vueltas, golpeaba contra las rocas. Sentía como mi cabeza se estampaba contra los bordes y también como todas las personas volaban para un lado y para otro. Había gritos de dolor y de agonía por todas partes, y después de unos instantes sentí que perdí la conciencia por un momento, pero cuando volví a abrir los ojos, el camión ya había detenido su caída, pero lo peor estaba por llegar, porque se estaba comenzando a incendiar. A como pude, me di cuenta que tenía fracturada una pierna. Busqué una ventanilla que estuviera abierta para así poder salir. Hice todo mi mayor esfuerzo, y mientras lo hacía, me di cuenta que varias de las personas estaban completamente muertas. Tenían sus cuerpos ensangrentados y seguramente presentaban muchas fracturas. A como pude salí de aquel autobús, el cual cada vez estaba siendo más consumido por las llamas. Cuando por fin logré arrastrarme fuera de la unidad, por otra de las ventanillas estaba saliendo una persona, quien empezaba a gritar con unos alaridos de terror, pues el fuego lo había alcanzado y en vida estaba muriendo quemado. Solo se escuchaban las personas que desde dentro del autobús con desesperación gritaban pidiendo ayuda. Seguramente no se podían mover, iba a ser imposible que pudieran escapar. Su realidad fue terrible, porque de pronto traté de alejarme lo más posible, pero el camión y las llamas que lo devoraban terminaron con las vidas de esas personas, calcinándolos completamente. Comencé a gritar, a llorar. Toda aquella escena parecía salida de una pesadilla. Y de pronto, recuerdo que hubo una fuerte explosión en aquel autobús que prácticamente cegó mi vista y me llevó a un estado de completa inconsciencia. Quedé suspendida en medio de una densa oscuridad. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero lo que sí les voy a decir ahora, y que resulta increíble, es que cuando abrí los ojos, me encontraba en medio de la oscuridad del cerro, muy cerca de mi casa. Traté de buscar el autobús que estaba en llamas, pero no había nada. Es como si en aquel lugar no hubiera ocurrido nada. No me explicaba entonces qué estaba haciendo ahí, pero me llevé las manos al cuello y sobre este tenía el colgante, el amuleto que don Ezequiel me había regalado momentos atrás. La confusión me invadió por completo. Sentí que había vivido una completa alucinación o algo similar. Estaba temblando y no sabía qué hacer. Lo único que me quedó fue empezar a caminar y buscar un camino que me llevara directo a casa. Caminé y caminé por algunos minutos. Aquel cerro estaba completamente oscuro, pues carecía por completo de alumbrado público. Cuando llegué hasta mi casa, entré. Mis papás ya estaban dormidos, mis hermanos también, pero me miré al espejo y pude ver aquel amuleto que me regaló el señor Ezequiel. Lo tomé y con esto me di cuenta que del todo lo que viví no fue una mentira, no fue una alucinación. Realmente estuve a bordo de aquel autobús que en ese momento comprendí se trataba de un autobús fantasma. Aquello me resultaba completamente inexplicable, sobre todo aquellas palabras que escuché del señor Ezequiel. Esa noche me metí a dormir, a descansar. Realmente me tomó mucho conciliar el sueño, pero al menos pude descansar un par de horas. Los días siguientes debo comentarles que por azares del destino
me enteré que en aquella zona donde vivía, muchos años atrás, un autobús se había caído al barranco, justamente en el lugar en el que cayó aquel autobús en el que fui a bordo. De ese modo supe que nada era casualidad. Aquel accidente ocurrió y yo estuve a bordo. Seguramente aquel autobús, noche a noche, recorre el mismo camino para ir a colapsar en el barranco y revivir la agonía una y otra vez de todas aquellas personas que murieron en el accidente. No me explico cómo es que pude subir a bordo de aquel. Sin embargo, entiendo sobre las palabras que el señor Ezequiel me hizo saber, que en muchas ocasiones lo que pensamos o sentimos nos lleva a conectarnos con otras personas que igualmente sienten y perciben las mismas cosas. Por ello es que aquella noche el destino del autobús era el de caer por el barranco, porque la mayoría de sus pasajeros tenían vidas vacías y anhelaban la muerte. Todos tenían un sentido en común, un destino que compartir. Por ello es que finalmente todos murieron. Me siento afortunada de que al final todo haya sido para mí una especie de ilusión, pero no para quienes vivieron ese accidente en el pasado. Hay muchas circunstancias que hasta ahora han cambiado, y sobre todo, por el hecho de tener el amuleto que el señor Ezequiel me regaló, mi fortuna y mi suerte cambió para bien. Para empezar, mi jefe me perdonó todo aquello de lo que me acusaba, no me corrió del trabajo, y todo siguió normal. Después me cambié a otro trabajo mejor. A la fecha llevo una vida normal, una vida digna y sin carencias, lejos de la miseria, pero sobre todo, he aprendido a amarme, a sentirme bien con lo que tengo y en cualquier lugar en donde esté, pues la vida no es perfecta, no lo es para todos, y por supuesto, algo que es muy importante, es que sin importar en qué circunstancia nos encontremos, siempre tendremos la opción de cambiar, de buscar un camino alterno, una ruta distinta para poder salir adelante, o bien para poder perecer, porque al final, cada acto que nosotros hagamos tendrá una consecuencia.